El mercado de Shushan estalla con una vida vibrante, los vendedores gritando a la multitud bulliciosa. En medio del caos, Mardoqueo se mueve por el mercado, con el rostro surcado por la preocupación. Se detiene, su mirada se detiene en los rostros de los transeúntes, buscando algo invisible. Su expresión se profundiza. Una sensación de urgencia colorea sus rasgos mientras continúa su vigilancia. El vibrante mercado contrasta fuertemente con la tranquila agitación dentro de Mardoqueo. Dentro de la casa de Mardoqueo, una atmósfera serena envuelve la escena, llena de calidez y afecto familiar. Esther, radiante y juvenil, se dedica a las tareas domésticas con movimientos gráciles y eficientes. Mardoqueo observa a Esther. Sus ojos reflejan orgullo y profundo afecto. La íntima tranquilidad de su espacio compartido dice mucho de su vínculo. Dentro de casa de Mardoqueo, la noche se profundiza mientras las sombras bailan con cada gesto, contando historias de antepasados. Mardoqueo relata las sagas de su linaje, sus palabras pintando retratos vívidos de fe y resiliencia. Esther escucha, con los ojos muy abiertos, llenos de asombro y reverencia. Cada palabra una gema preciosa pulida por el tiempo. Ella absorbe las historias. Su corazón se hace eco de la fuerza y los sacrificios de las generaciones pasadas. La habitación se queda quieta, pesada por el peso de la historia y la silenciosa promesa de una fe perdurable. La expresión de Esther refleja una mezcla de solemne comprensión y feroz determinación, lista para abrazar su herencia. El palacio de Asuero se alza resplandeciente a la luz del día, un testimonio de la grandeza real. La opulencia abunda mientras el rey Asuero se prepara para celebrar un gran banquete para sus nobles estimados. Los nobles se reúnen en el palacio de Asuero, atraídos por el encanto del extravagante banquete del rey Asuero. El palacio está adornado con decoraciones lujosas que reflejan la inmensa riqueza y poder del rey Asuero. El lujo impregna cada rincón del palacio de Asuero cuando comienza el banquete. En la sala del trono, el rey Asuero se reclina borracho en su trono dorado, con los ojos vidriosos. Su mirada desenfocada recorre a la multitud de invitados reunidos en el gran salón. Con un gesto amplio, ordena a la reina Vashti que revele su belleza ante ellos. La orden flota en el aire, un testimonio de su capricho ebrio. Vashti se niega. Dentro de la sala del trono, la gravedad del desafío de Vashti pesa mucho mientras los consejeros del rey Asuero se reúnen. Los susurros se arremolinan entre los consejeros, cada uno agobiado por las implicaciones del desafío de Vashti a la autoridad real. Una sensación de presentimiento llena la cámara mientras los consejeros consideran las consecuencias de gran alcance de las acciones de Vashti. Con solemne determinación, los consejeros aconsejan al rey Asuero que destituya a Vashti, poniendo en marcha un cambio sísmico en el reino. En las cámaras reales del palacio de Asuero, Vashti lucha con el peso de su destino. Las consecuencias de su elección ahora se ciernen sobre ella. Los opulentos alrededores no ofrecen consuelo mientras Vashti se enfrenta a la soledad de su decisión. Su expresión es una máscara de tristeza y arrepentimiento. Los ecos de su elección resuenan por los pasillos del palacio, cada paso un recordatorio del camino que ha elegido. A medida que las sombras se alargan, el lamento de Vashti llena la cámara, una conmovedora sinfonía de lo que fue y lo que nunca podría ser. En sus ojos, el reflejo de la carga de una reina, una figura solitaria contra el telón de fondo de la grandeza real. En el gran salón del palacio de Asuero, el rey Asuero, una figura de inmenso poder, está sentado en su trono. Cortesanos y consejeros llenan la sala, con sus rostros grabados con anticipación y ansiedad. El rey levanta una mano, ordenando silencio en todo el salón lleno de gente. Su voz retumba, declarando que se decrete en todo el reino
Buscad a las doncellas más hermosas. Elegiremos una nueva reina. En las bulliciosas calles de Shushan, los heraldos reales anuncian el decreto del rey, sus voces resonando por los concurridos caminos. El decreto del rey se propaga como la pólvora, encendiendo una oleada de actividad y susurros entre los habitantes del pueblo. Las noticias se extienden por la ciudad, llevando consigo tanto esperanza como inquietud a medida que las implicaciones del decreto se hacen evidentes. El aire crepita con anticipación mientras Shushan se prepara para los cambios prometidos por el mandato del rey. Dentro de los muros de la casa de Mardoqueo, una revelación trascendental amanece cuando Mardoqueo revela un decreto desalentador a Ester. El corazón de Ester se hunde. La renuencia nubla sus facciones mientras se enfrenta a la desalentadora perspectiva de encarar al rey. A pesar de sus miedos, los ojos de Ester reflejan una confianza inquebrantable en la sabiduría de Mardoqueo. Un entendimiento silencioso pasa entre ellos, sellando la determinación de Ester de seguir la guía de Mardoqueo. Ester entra en el harén, un reino de belleza extravagante y expectativas ocultas. El harén palpita con ricas tonalidades y diseños elaborados, cada detalle susurrando cuentos de lujo y encierro. Hegai, el guardián de las mujeres, espera con un rostro que no revela nada. El aire se espesa con preguntas tácitas y evaluaciones silenciosas, mientras Ester es conducida más adentro del corazón del palacio. Dentro del harén del palacio de Ausurero, el aire zumba con la expectación silenciosa de las jóvenes. Hegai, una figura de autoridad y gracia, comienza a guiar a Ester y a las demás a través de los intrincados rituales de belleza. Ester escucha con profundo respeto. Sus ojos reflejan un compromiso de dominar la etiqueta real. Ella observa cada detalle, absorbiendo las antiguas enseñanzas con una tranquila determinación. El harén se transforma en un santuario de aprendizaje donde la belleza no es meramente un adorno sino un arte sagrado. La postura serena de Ester insinúa un destino mucho mayor de lo que ella aún sabe. Dentro de los opulentos muros del harén del palacio de Ausurero, Ester busca consuelo entre las jóvenes. En tonos silenciosos, revelan sus miedos más profundos. Cada palabra un eco frágil en la gran cámara. En medio de las sombras, un destello de esperanza se enciende mientras se atreven a compartir sus sueños. En la vulnerabilidad compartida, se forma un vínculo, tejiendo un tapiz de hermandad dentro de la jaula dorada del harén. Juntos, encuentran fuerza en la unidad, sus confidencias susurradas desafiando el silencio opresivo del palacio. Ester deambula por los jardines del palacio, con pasos lentos y medidos. El peso de su soledad la oprime, cada flor un recordatorio de su aislamiento. Se detiene junto a una fuente. El suave murmullo del agua refleja sus pensamientos turbulentos. Su rostro, marcado por la añoranza, refleja el profundo dolor de extrañar a Mordecai. La inmensidad de los jardines amplifica su sensación de estar completamente sola. Ella se detiene, con la mirada perdida en la distancia, con el corazón apesadumbrado por palabras no dichas. En la cámara de Ester, la mirada de Hegai se suaviza, su pregunta flotando en el aire. Hegai habla con suave curiosidad. «Dime, Ester, sobre tus orígenes. ¿De dónde vienes?» Ester duda, resonando en su mente el consejo de Mardoqueo. Ester elige cuidadosamente sus palabras. Un velo de secreto desciende. Ella responde en voz baja. «Soy de un pueblo pequeño. Mi familia eran gente sencilla. En el opulento palacio de Ausurero, Mardoqueo se queda cerca del harén, con el rostro cubierto de preocupación. Su vigilancia es una vigilia silenciosa, un intento desesperado de un padre por cuidar a Ester. Cada día regresa,
Su presencia es un recordatorio constante del mundo exterior a la jaula dorada de Esther. Un mensajero de confianza se convierte en el salvavidas, llevando palabras susurradas entre padre e hija. Estos intercambios secretos son hilos preciosos de esperanza en el tapiz del encierro real. En el corazón del harén, Esther recibe el mensaje de Mardoqueo. Un destello de determinación se enciende en sus ojos. En la puerta del palacio de Susa, Mardoqueo acecha en las sombras, con sus sentidos alerta a la silenciosa conspiración que se desarrolla ante él. Los guardias intercambian miradas furtivas y susurros silenciosos, revelando una trama traicionera para asesinar al rey Asuero. El peso de su traición se cierne en el aire cuando Mardoqueo se da cuenta del grave peligro que enfrenta el rey. Mardoqueo informa inmediatamente a Esther. En la cámara privada de Esther, la luz del sol baila a través de las ventanas, proyectando largas sombras que aumentan la tensión, mientras Esther se encuentra ante el rey Asuero. La voz de Esther tiembla mientras revela un peligroso secreto. Debo revelar una grave conspiración contra ti, mi rey, una trama de asesinato. Sus palabras pesan en el aire, pintando una imagen vívida de traición y peligro inminente. Con un tono resuelto, Esther reconoce al verdadero héroe. El mérito de descubrir esta traición pertenece a Mardoqueo. La habitación se queda en silencio, el peso de la valentía de Mardoqueo llenando el espacio entre ellos. Dentro de la gran sala del trono, el rey Asuero se enfrenta a las sombras de la traición. La evidencia se acumula, revelando la traición de los guardias con detalles impactantes. La justicia desciende rápidamente cuando los guardias se enfrentan a su destino final. Los ecos de la ejecución resuenan por el salón, un sombrío testimonio de lealtad y traición. En medio de la atmósfera solemne, el acto de lealtad de Mardoqueo se registra meticulosamente, asegurando su lugar en la historia. Los anales reales se convierten en testigos silenciosos de la inquebrantable devoción de Mardoqueo. En el harén del palacio de Asuero, amanece el día para la trascendental presentación de Esther ante el rey Asuero. Con meticuloso cuidado, Esther se prepara, confiando en la sabiduría de Hegai. Esther elige cuidadosamente sus prendas, cada selección una oración silenciosa por el favor. Esther respira hondo, preparándose para enfrentarse al rey Asuero. La sala del trono se alza vasta e imponente, con sombras danzando sobre sus paredes doradas. Esther aparece en la entrada. Su presencia es un faro de gracia en el salón sombreado. Avanza con tranquila determinación, sus pasos resonando suavemente en el vasto espacio. La parpadeante luz de la antorcha proyecta sombras largas e inquietantes que se estiran y retuercen por la habitación. Sus ojos finalmente se encuentran con los del rey Asuero. Un reconocimiento silencioso pasa entre ellos. Una tensión palpable llena el aire mientras sus miradas permanecen fijas. El destino de muchos pende de un hilo. En el gran salón del trono del palacio de Asuero, la anticipación es intensa mientras el rey Asuero se prepara para tomar su decisión. Con un gesto decisivo, el rey Asuero elige a Esther, marcando un giro fundamental en su destino. Esther da un paso adelante, con una expresión que es una delicada mezcla de humildad y gracia, mientras acepta su destino. El peso de la realeza desciende cuando el rey Asuero coloca suavemente la corona real sobre la cabeza de Esther. La corona se asienta, transformando a Esther, mientras la sala del trono contiene la respiración en silencioso reconocimiento. Esther, ahora reina, se muestra radiante. Su mirada se encuentra con la del rey Asuero en un silencioso voto de lealtad y compañerismo. Esther es anunciada como la nueva reina de Persia. Las calles de Susa estallan de alegría desenfrenada mientras el pueblo celebra a su nueva reina. Las banderas ondean salvajemente, reflejando la euforia que recorre a la multitud. El aire es denso con los sonidos de la música y las aclamaciones, una sinfonía de júbilo.
Esther observa a su pueblo. Sus ojos reflejan esperanza y determinación. La ciudad brilla bajo el sol brillante, un testimonio de una nueva era de prosperidad y paz. Esther entra en sus nuevas cámaras reales, un espacio de abrumadora grandeza. Mobiliario ornamentado y ricas tapicerías reflejan su elevado estatus, rodeándola de opulencia. Su pequeña figura casi se pierde en medio del esplendor, lo que resalta la enormidad de su nueva vida. Visiblemente abrumada, Esther lucha por encontrar su lugar en este mundo de la realeza. Dentro de las cámaras reales del palacio de Asurero, la anticipación se cierne densa en el aire. El rostro de Esther se ilumina al ver a Mardoqueo. Una ola de alivio y alegría la inunda. Mardoqueo entra en la habitación. Sus ojos se encuentran con los de Esther en un momento de profunda conexión. Se abrazan fuertemente, una promesa silenciosa de apoyo inquebrantable sellando su vínculo. La luz del sol entra a raudales en las cámaras reales, iluminando la escena mientras Mardoqueo está de pie, una figura de sincera determinación. Él gesticula con propósito. Su expresión es una mezcla de preocupación y esperanza inquebrantable. Esther escucha con atención, con la mirada fija, absorbiendo cada palabra. Mardoqueo's voice resonates with urgency. Sigue siendo discreta sobre tu origen judío y usa tu influencia para el bien de tu pueblo. Sus palabras flotan en el aire, una súplica solemne que resuena en las opulentas cámaras. La mirada firme de Esther refleja un voto silencioso, una promesa de proteger a su pueblo desde adentro. En el gran salón, la imponente presencia del rey Asuero llena la sala. Sus vestiduras brillan bajo la luz del sol. Con un florecimiento, presenta a Amán a la corte, señalando un cambio de poder fundamental. Amán se inclina, con los ojos brillando de ambición mientras reconoce el favor del rey. El rey Asuero declara: por la presente nombro a Amán como mi primer ministro. Tendrá el poder y la autoridad para actuar en mi nombre. Un pesado collar de oro se coloca alrededor del cuello de Amán, consolidando su ascenso a la nueva autoridad. En medio de la grandeza de la puerta del palacio Shushan, Amán camina con confianza. Los rayos del sol atrapan sus ornamentadas vestiduras, resaltando su poder. Reconoce los honores que se le otorgan con sutiles gestos. La gente se inclina y hace reverencias, mostrando su respeto. Amán sale del palacio, continuando su procesión. Mardoqueo se niega a inclinarse ante él. Amán estalla de furia ante la desobediencia de Mardoqueo. Su rostro se contorsiona de rabia. Su furia se convierte en una fría promesa. Venganza no solo por Mardoqueo, sino por todo su pueblo. Los ojos de Amán arden con una intención oscura. Su ira se solidifica en un plan siniestro. El aire crepita con la promesa vengativa de Amán. Una tormenta se gesta en su corazón. Su determinación se endurece, la promesa de retribución resonando en el gran palacio de Amán. En el corazón del palacio de Amán, las sombras se alargan mientras Amán se reúne con sus consejeros, con sus rostros marcados por una sombría intención. Susurros de venganza llenan la cámara mientras Amán y su consejo contemplan un decreto oscuro, un decreto real, una herramienta de exterminio. Toma forma en la silenciosa sala, sellando el destino de todo un pueblo. El aire crepita con malicia tácita mientras los consejeros asienten. Su decisión es un presagio de perdición. Un plan se desarrolla, meticulosamente elaborado para desatar una ola de terror sobre la desprevenida comunidad judía. En el palacio de Amán, la venganza no es solo un deseo, es un decreto, una sentencia de aniquilación. Dentro del palacio de Amán, Amán está ante el rey Asuero, con expresión grave. Amán gesticula enfáticamente. Su voz resuena por el palacio,
mientras habla de peligro. Son un pueblo rebelde y peligroso, declara Amán, con sus palabras pintando un cuadro de peligro inminente. La voz de Amán resuena con convicción. Voy a convencerte de que emitas un decreto para su destrucción. Los ojos de Amán reflejan una feroz determinación de proteger la estabilidad del reino a cualquier precio. En el gran palacio de Amán, una transacción se desarrolla cuando Amán presenta una fortuna reluciente al rey Asuero. Asuero, con la mirada oscilando entre el oro y Amán, sopesa la oferta con intensidad calculadora. El trato se cierra cuando Asuero acepta las monedas, un intercambio fundamental bajo las luces del palacio. Completando el pacto, Asuero entrega su anillo con sello a Amán, sellando su acuerdo con un peso irrevocable. Dentro de la sala del consejo del palacio de Asurero, el rey Asuero preside, una tormenta de decretos a punto de estallar. Con un trazo de su pluma, Asuero sella el destino de todo un pueblo, decretando su aniquilación. El decreto está firmado, la destrucción de todos los judíos es inminente, la fecha de la muerte está fijada. El silencio en el salón es ensordecedor. El peso de la decisión del rey se cierne pesado en el aire. En Susa, los heraldos reales emergen, sus voces resonando con un decreto de exterminio. La proclamación desata un torrente de pánico en la comunidad judía. El terror se apodera de las calles, convirtiendo la vida cotidiana en una escena de caos. Las familias se acurrucan juntas, con sus rostros reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Los sonidos de llanto llenan el aire, una sinfonía lúgubre de fatalidad inminente. Las vibrantes calles de Shushan se transforman en un paisaje de desesperación e incertidumbre. Mardoqueo, cubierto de luto, se pone tela de saco y cenizas. El aire se espesa con lamento mientras Mardoqueo lucha con el cruel peso del decreto. Adespérate Plia y Sent envía un mensaje a Esther, informándole del decreto y pidiéndole que interceda ante el rey. Un mensajero corre, llevando la súplica urgente de Mardoqueo, esperando que Esther pueda influir en la férrea voluntad del rey. La sombra del mensajero se alarga mientras desaparece, dejando a Mardoqueo en una solitaria vigilia de esperanza y temor. En las cámaras reales del palacio de Asurero, llega un mensaje para Esther, trayendo una ola de profunda tristeza. Mientras lee las palabras de Mardoqueo, la angustia se dibuja en el rostro de Esther, reflejando su tormento interno. Sus ojos se abren de par en par, reflejando la repentina conmoción y el miedo que se apoderan de su corazón. El peso del mensaje de Mardoqueo aplasta a Esther, y ella está paralizada. Dentro de las opulentas cámaras reales, Esther intenta urgentemente enviar un mensaje a Mardoqueo. Su rostro muestra preocupación mientras contempla la trascendental decisión. Esther, con la voz apagada por el miedo, susurra: presentarse ante el rey sin ser convocado es un crimen castigado con la muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro. El peso de su decisión oprime a Esther. Cada sombra parece susurrar el peligro que enfrenta. Dentro de la casa, Mardoqueo permanece con una determinación inquebrantable, con los ojos fijos en Esther. Mardoqueo advierte: Esther, no pienses que por estar en el palacio solo tú escaparás. Él continúa: porque si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre pereceréis. La voz de Mardoqueo gana intensidad. ¿Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? El peso de sus palabras flota pesado en el aire. La gravedad de la situación subraya la escena. En el corazón de las cámaras reales, Esther se conmueve profundamente por la súplica de Mardoqueo, lidiando con una decisión trascendental que podría alterar el destino de su pueblo. Impulsada por la determinación, Esther decide arriesgarlo todo. Su determinación se endurece con cada respiración. Se sienta en su escritorio.
con la mano en la pluma y el pergamino, lista para escribir un mensaje que podría sellar su destino. El mensaje comienza a fluir de su pluma, cada palabra imbuida con el peso de las esperanzas y temores de su pueblo. «Diles a todos los judíos de Susa que ayunen por mí», escribe Esther, sus palabras resonando con una súplica de solidaridad y fortaleza. «Si perezco, perezco», concluye, sellando su destino con una declaración de inquebrantable coraje y sacrificio. Las calles de Susa se llenan de judíos cubiertos con sayal, con sus rostros grabados con solemne devoción. Cenizas empolvan sus frentes, un símbolo crudo de su arrepentimiento sincero y súplica desesperada. El aire vibra con oraciones murmuradas y esperanzas fervientes, un anhelo colectivo de liberación. Cada palabra susurrada lleva el peso del destino de una nación, pendiendo precariamente en la balanza. Una palpable sensación de urgencia se apodera de Shushan, mientras cada corazón late al unísono con una fe inquebrantable. En las cámaras reales del palacio de Ausurero, la serena determinación de Esther llena el aire mientras se arrodilla en devota oración. La luz del sol inunda las vidrieras, pintando el suelo con colores vibrantes, iluminando la preparación espiritual de Esther. Con los ojos cerrados, los labios de Esther se mueven suavemente en meditación silenciosa, fortaleciendo su espíritu para la trascendental audiencia ante el rey. El silencio se profundiza mientras Esther permanece arrodillada, reuniendo fuerzas para su fatídico encuentro. Esther, vestida con magníficos atuendos, se dirige a la sala del trono, cada paso resonando con su creciente temor. Las pesadas puertas se alzan ante ella, símbolos de un destino incierto. Una tensión palpable llena el aire mientras Esther hace una pausa. El destino de su pueblo pende de un hilo. Su corazón late con un ritmo frenético contra sus costillas, cada latido una súplica desesperada de coraje. Esther da un paso adelante, con el corazón latiendo en la gran sala del trono del palacio de Ausurero. La mirada del rey Asuero la atraviesa, una eternidad suspendida en su juicio real. Una línea de vida dorada emerge cuando el rey Asuero extiende su cetro, una invitación silenciosa. El cetro brilla, un faro de esperanza en la opulenta pero intimidante sala del trono. Esther, llena de determinación, entra en la gran sala del trono. Con un toque delicado, Esther se acerca y toca la punta del cetro, su destino pendiendo de un hilo. El rey se sienta en su trono. La voz del rey resuena en el salón. ¿Qué desea? Dentro de la opulenta sala del trono del palacio de Ausurero, la luz del sol inunda los altos ventanales, proyectando un brillo divino sobre el próximo banquete. Esther, regia y serena, gesticula con gracia, invitando al rey Asuero y a Amán a participar en el suntuoso banquete preparado en su honor. El rey Asurero, intrigado y receptivo, asiente en señal de reconocimiento, con la mirada fija en la variedad de manjares que tiene delante. Amán, siempre observador y calculador, escanea sutilmente la habitación, sus ojos delatando una pizca de sospecha en medio de la grandeza. La mesa cargada, un espectáculo de arte culinario, atrae con sabores incalculables e intenciones ocultas, preparando el escenario para un festín del destino. El salón de banquetes brilla con luz y risas mientras el rey Asuero y Amán asisten al banquete de Esther. Una sensación de calma y celebración llena el aire, enmascarando las tensiones subyacentes. Esther se mueve con gracia entre sus invitados, una visión de serena compostura en medio de la juerga. El ambiente es festivo, las sombras insinúan secretos aún por revelar. El banquete continúa, cada sonrisa y brindis una fachada cuidadosamente construida. El gran salón de banquetes palpita con vida, mientras el rey Asuero, envuelto en vestiduras reales, se vuelve hacia Esther, con la curiosidad grabada en su rostro. La voz de Asuero corta el murmullo del salón. ¿Qué deseas, Esther? What do you wish, Esther? Esther's plea hangs in the air,
Delicate Jet Firm. Su Majestad, le ruego que asista a otro banquete mañana. Esther concluye con una sutil promesa de revelación. Allí revelaré mi petición. Ahí revelaré mi petición. Amán sale a zancadas del salón de banquetes, con el rostro radiante de triunfo después de disfrutar del favor real. Su euforia se hace añicos al divisar a Mardoqueo en la puerta del palacio. Su negativa a inclinarse enciende una furia feroz en Amán. Mardoqueo permanece firme, con la postura erguida mientras se niega a ofrecer a Amán el respeto esperado. Amán se detiene, con el rostro contorsionado por la furia ante la rebeldía de Mardoqueo. La puerta del palacio se convierte en un escenario para su conflicto silencioso, la tensión palpable en el aire. La salida triunfal de Amán ahora está ensombrecida por la obstinada resistencia de Mardoqueo, las semillas de la venganza sembradas. Amán entra en su palaciego hogar, con el rostro radiante de triunfo. Con un gesto amplio, revela el esplendor suntuoso de su morada a Zeresh y a sus estimados invitados. Su voz, resonante de orgullo, llena los opulentos salones mientras relata la trascendental invitación de la reina Esther. Zeresh escucha atentamente, con una expresión que mezcla admiración y expectación, mientras Amán continúa su relato. Los amigos reunidos intercambian miradas. Sus rostros reflejan asombro ante la percibida importancia de Amán y la grandeza que los rodea. Dentro del palacio de Amán, las sombras se alargan mientras Zeresh y sus amigos conspiran, sus palabras tejiendo un plan oscuro. Un coro de acuerdo se alza mientras aconsejan a Amán que construya una horca imponente, sus voces resonando con malicia. La escalofriante sugerencia flota en el aire. Mardoqueo debe ser colgado en ella al día siguiente. El rostro de Amán se endurece con resolución a medida que la idea se arraiga. Sus ojos, brillando con una anticipación vengativa, con un asentimiento decisivo, Amán aprueba el siniestro plan, su poder solidificando la perdición que aguarda a Mardoqueo. La orden es dada, que se levanten las horcas, un monumento a la ira de Amán y un símbolo de la inminente muerte de Mardoqueo. En la opulenta cámara real, el rey Asuero se retuerce inquieto, atormentado por el insomnio. La luz de la luna pinta la habitación con sombras marcadas, reflejando la agitación en el corazón del rey, la frustración grabada en su rostro. El rey Asuero se levanta bruscamente, su paciencia agotada. Con un fuerte aplauso ordena: «Tráiganme los anales reales. Deseo que me lean». Su voz resuena en la cámara silenciosa, exigiendo consuelo por el peso de su corona. Dentro del gran salón, la luz de las antorchas baila sobre las paredes, iluminando al rey en su trono. Un escriba está ante el rey, su voz resonando por la cámara mientras relata la heroica hazaña de Mardoqueo. Las palabras del escriba pintan una imagen vívida del coraje y la lealtad de Mardoqueo. El silencio desciende, pesado con el reconocimiento tácito del servicio de Mordecai. En la atmósfera silenciosa, la narración llena el vacío. Se observa que Mardoqueo no ha sido recompensado por su servicio. El rey absorbe la gravedad de la revelación, su expresión ilegible a la luz parpadeante de la antorcha. El rey Asuero está sentado en su trono, perdido en la contemplación. Sus ojos se alzan y plantea una pregunta a la sala. ¿Quién está en el patio? King Asuero demands. Los sirvientes responden. Sus voces resuenan en la vasta cámara. Amán está allí, su majestad. El nombre flota en el aire, cargado de tensión tácita. Dentro del palacio de Asuero, la luz de la mañana baña la cámara del rey, donde el rey Asuero está sentado, pensativo. Amán se presenta atentamente ante el rey Asuero, esperando la orden del rey en la cámara iluminada por el sol. El rey Asuero se inquieta. El silencio se rompe cuando reflexiona en voz alta. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? La pregunta flota en el aire,
resonando en la vasta cámara, desafiando a Amán con expectativas tácitas. La luz del sol sigue entrando a raudales por los altos ventanales, iluminando los ricos tapices, mientras la pregunta del rey perdura. Amán, consumido por visiones de grandeza, se imagina a sí mismo como el elegido del rey. Se complace en el peso imaginado de las vestiduras reales, un rey en su propia mente. Se imagina sentado sobre el majestuoso corcel del rey, un desfile triunfal desarrollándose ante él. Lost in his delusion, Amán declares with conviction: así se hace con el hombre, a quien el rey desea honrar. Dentro de la regia cámara del palacio de Asurero, el rey Asurero emite una formidable orden. Su decreto resuena con el peso de la autoridad real, obligando a Amán a actuar. Amán, ahora obligado por la palabra del rey, se prepara para llevar a cabo las instrucciones relativas a Mardoqueo el judío. Mardoqueo, sin saberlo en la puerta del palacio, sigue siendo una figura de marcado contraste con el drama que se desarrolla dentro. Bajo el ardiente sol de Susa, Amán se ve obligado a llevar a Mardoqueo por las bulliciosas calles. El rostro de Amán se contorsiona con rabia contenida mientras grita las alabanzas de Mardoqueo a la multitud indiferente. Mordecai se sienta erguido sobre su caballo, con una expresión indescifrable en su rostro mientras observa la escena. Cada paso es una humillación abrasadora para Amán. Los alegres vítores de la multitud amplifican el tormento de Amán mientras continúa su agonizante marcha. Amán se escabulle de regreso a su palacio. Su figura es un cuadro de derrota. Su rostro, antes orgulloso, es ahora un lienzo de completa humillación. Resuelve buscar consuelo y consejo. Voy a contarle a mi esposa Zeresh y a mis amigos lo que ha pasado. El peso de los acontecimientos recientes aplasta a Amán. El noble orgulloso es ahora un hombre destrozado. Dentro del palacio se reúnen Zeresh y los amigos de Amán. Una pesada sensación de presentimiento que impregna las opulentas salas. Zeresh expresa su preocupación. Si Mardoqueo es de origen judío, los amigos de Amán completan su pensamiento con sombría certeza. No podrá prevalecer contra él, y seguramente caerá ante él. El peso de sus palabras flota en el aire, ensombreciendo las perspectivas de Amán. Dentro del gran salón de banquetes, el rey Asuero preside, inconsciente de la tormenta que está a punto de estallar. Amán está presente. Su rostro no revela nada de la oscuridad que lleva dentro. El segundo banquete de Esther se desarrolla, una calma engañosa antes de la revelación. El salón opulento, una jaula dorada donde los secretos están a punto de ser revelados. Una tensión palpable llena el aire, invisible pero pesada, mientras Esther se prepara para hablar. El destino de un pueblo pende de un hilo, oculto en el corazón de una reina. El palacio de Asurero resplandece, albergando un banquete de esplendor sin igual. Las mesas rebosan de manjares bajo un mar de luz de velas. El rey Asuero, envuelto en vestiduras reales, observa a Esther con una intensidad que domina la sala. En el corazón del opulento salón, la mirada penetrante del rey Asuero cautiva a Esther mientras espera su súplica. El salón contiene la respiración cuando el rey Asuero rompe el silencio, su voz resonando con anticipación. ¿Cuál es tu petición? Resonando en el gran salón, la pregunta del rey Asuero pesa mucho. ¿Cuál es tu petición? Esther se encuentra en el gran salón de banquetes. Su rostro es un lienzo de miedo y determinación. La luz del sol inunda el salón, resaltando las decoraciones ornamentadas y proyectando sombras amenazantes. En un momento de cruda revelación, Esther declara: «Debo revelarte que mi pueblo y yo estamos al borde de la destrucción». Ella continúa: «Vamos a ser asesinados y exterminados por completo, todo por el decreto de Amán». En el opulento salón de banquetes,
El rostro del rey Asuero se enciende con una ira incandescente, sus ojos ardiendo como brasas. La sala se queda en silencio cuando los sirvientes se detienen, sus movimientos congelados en el aire, todo sonido extinguido. El silencio inquietante aprieta su agarre en la habitación. El puño del rey Asuero golpea la mesa con fuerza atronadora mientras exige: ¿quién ha tramado tal maldad? En el gran salón de banquetes, la imponente presencia de Esther silencia la sala. Su mirada penetrante se fija en Amán. Los opulentos alrededores se desvanecen hasta la insignificancia. La tensión en la sala es palpable cuando Esther declara: Amán es el enemigo y opresor. El salón de banquetes contiene la respiración. La gravedad de sus palabras pesa en el aire. En el gran salón de banquetes, la furia del rey Asuero se enciende, su rostro contorsionado por la rabia. Se levanta bruscamente de su trono, su ira palpable mientras abandona el festín. Se aleja del banquete. Su silueta es una tormenta contra el opulento telón de fondo. El rey sale furioso al jardín del palacio, buscando consuelo a su agitación interior. En el gran salón de banquetes, Amán se postra ante Esther, con el rostro cubierto por una máscara de desesperación. La opulencia del palacio de Asurero contrasta fuertemente con la completa humillación de Amán. Cada detalle del salón parece amplificar la agonizante caída en desgracia de Amán. La luz capta la desesperación en los ojos de Amán, resaltando su estado vulnerable. El lujoso entorno es testigo de la desesperada súplica de Amán por su vida. En un acto final de súplica, Amán suplica a Esther por piedad. En medio del esplendor del palacio, el rey Asuero regresa del jardín, entrando en el opulento salón de banquetes. Sus ojos arden de furia al contemplar a Amán tendido sobre el sofá donde la reina Esther se reclina. La escena se desarrolla, llena de malentendidos y una fatalidad inminente. Impulsado por la rabia y el malentendido, Asuero explota: «Estás tratando de violar a la reina en mi propia casa». El salón de banquetes se queda en silencio, el aire espeso con acusaciones y temor. En el opulento salón de banquetes del palacio de Asurero, un eunuco se acerca al rey. Una sombra cae sobre el rostro del rey cuando el eunuco transmite noticias inquietantes. El rey escucha. Su expresión se endurece con cada palabra. El eunuco revela la siniestra trama de Amán, una horca preparada para Mardoqueo. Los ojos del rey brillan de ira ante la revelación de la traición de Amán. El salón de banquetes, que alguna vez fue escenario de celebración, ahora soporta el peso de la justicia inminente. En el gran salón de banquetes del palacio de Asurero, un decreto del destino pesa en el aire. Un giro de la justicia hace que Amán se enfrente a su propia creación mortal. La sombra de la horca se cierne mientras el rey Asuero da su orden final y decisiva. El salón de banquetes es testigo de la inversión definitiva. Amán es colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. En la gran sala del trono del palacio de Asurero, el rey Asuero está sentado pesadamente sobre su trono, una imagen de autoridad regia. Con un gesto amplio, el rey Asuero otorga la propiedad de Amán a Esther, un giro crucial presenciado por todos. Cada ojo en el salón se vuelve hacia Mordecai, quien se mantiene erguido y digno en medio de la expectación silenciosa. El pronunciamiento del rey Asuero resuena por el salón, elevando a Mardoqueo al cargo de primer ministro. La declaración retumba por el palacio de Asurero, sellando el ascenso de Mordecai como el nuevo primer ministro. En el gran salón del trono del palacio de Asurero, Esther se arrodilla, su desesperación resonando en el vasto espacio. La luz del sol atraviesa las altas ventanas, iluminando motas de polvo mientras la súplica de Esther flota en el aire. El rey se sienta en su trono, con una expresión indescifrable mientras Esther suplica: «Por favor, majestad, le ruego que revoque el decreto».
El rey responde, con voz firme, no puedo revocar un decreto real una vez que está firmado. Una chispa de esperanza surge cuando el rey declara, sin embargo, concedo a los judíos el derecho a defenderse. Mardoqueo emerge del palacio, sus vestiduras reales brillando bajo el sol de Susa. Un decreto resuena por las calles, otorgando a los judíos el derecho a defenderse. La esperanza se enciende entre el pueblo judío al enterarse de su nueva protección. La ciudad de Susa está llena de expectación y la promesa de una confrontación decisiva. Mardoqueo observa desde lejos, su presencia un símbolo de justicia y victoria inminente. En Susa, el pueblo judío está unido, listo para defender sus hogares. Una tensión palpable llena el aire mientras sus enemigos tiemblan de miedo. Las calles resuenan con la determinación de una comunidad preparada para luchar por su supervivencia. El imperio observa, atenazado por el terror escalofriante del conflicto inminente. Bajo la cruda luz del amanecer, el día del juicio final se cierne sobre ciudades del imperio. Los judíos se mantienen firmes como un baluarte unificado, con sus rostros grabados con desafío y coraje. Con una determinación inquebrantable, se enfrentan a sus opresores, una tormenta de furia justa desatada. El campo de batalla se convierte en un lienzo de devastación, salpicado de los cuerpos de los caídos. En medio de la carnicería, los opresores caen. Su reinado de terror llega a un final decisivo. Entre los caídos yacen los 10 hijos de Amán, su capítulo de crueldad cerrado para siempre. Las calles de Susa estallan de vida, mientras el pueblo judío celebra su victoria y liberación ganadas con esfuerzo. Los rostros alegres brillan con alivio y gratitud, un testimonio de su fe perdurable. Las pancartas ondean en el viento, llevando mensajes de esperanza y libertad por toda la ciudad jubilosa. Mardoqueo y Esther establecen la fiesta de Purim para conmemorar este evento cada año.